Bueno, pues buenas tardes, vicepresidente, consejera, gerente del ECIL, director general. Buenas tardes al director de la Cámara o vicepresidente de la Cámara de Comercio, Javier, y a todos los socios y socias y demás público que nos acompañáis esta tarde en lo que desde Visión Responsable os anticipamos y estamos convencidos de que va a ser una interesantísima conferencia sobre la inteligencia artificial y el impacto que la misma va a tener muy especialmente en el sector del empleo, en el futuro de nuestros empleos. Sin más dilación y para que haga la apertura de este acto, voy a ceder la palabra a nuestro vicepresidente de la Junta de Castilla y León, agradeciéndole que nos acompañe. Don Francisco Igea Arisqueta. Muchas gracias, María Eugenia. Muchas gracias a todos. Voy a ser muy breve porque lo que tengo es muchísima curiosidad por oír a un ponente de este nivel con esta edad. Es decir, que es difícil tener un currículum como este con esta edad. No sé qué me da más envidia. El currículum, casi seguro. Bueno, yo creo que es un tema apasionante para quienes nos dedicamos a la transparencia. Saber cómo funciona algo que hace, cuando nosotros éramos jóvenes, cuando teníamos esa edad, era ciencia ficción, ¿no? La inteligencia artificial, las máquinas que aprenden, las máquinas que toman decisiones por uno, y que hoy hemos visto que dirigen en gran parte del mundo, pueden hacer cosas buenas y pueden hacer cosas terribles. Cualquiera que sepa cómo funcionan los algoritmos y cómo funcionó, por ejemplo, la campaña del Brexit y los algoritmos, sabe que todo se puede utilizar para el bien o para el mal. Y que en este campo la transparencia es decisiva, como en todos. Me gusta una cosa que cuando estaba leyendo las cosas que había hecho y publicado Javier, que es que los algoritmos transparentes ocurren como con el conjunto de la política transparente, es que además son más eficaces. La transparencia no solo es buena, pues como el concepto moral, ¿no? Concepto, yo soy un hombre limpio, no oculto nada, sino es que además es eficiente, es eficaz. Es que las sociedades que son transparentes, las administraciones que son transparentes, que enseñan sus procesos, que pueden enseñar sus procesos, que tienen, como estamos nosotros implantando aquí, huella normativa, evaluación de resultados, transparencia en todo su funcionamiento, además, a la larga, para las sociedades, para las comunidades en las que esto se implanta, es más riqueza, es más crecimiento, es más oportunidad. ¿Por qué? Porque sale del principio de que cuando ganan los mejores, no los que tienen más contactos, cuando progresan los que son mejores, cuando progresa lo que es mejor, progresa más el conjunto de la sociedad. Y eso es uno de los secretos de por qué las naciones, como dice el famoso libro, solo necesitan dos cosas para progresar, que son instituciones limpias y educación, y buena educación. Y por eso es importante contar con gente como Javier, que ha dedicado su trabajo a la inteligencia artificial, pero también a la transparencia dentro de este mundo. Así que no voy a decir nada más, porque he de decirte que estoy muy interesado en esto y espero que colmes nuestras expectativas, por lo menos las mías. Así que, Javier, es todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidente. Voy a hacer una pequeña introducción porque yo creo que merece la pena pues que les comente un poquito ese currículum fantástico, esa meteórica carrera de Javier Viaña. Lo leo porque sería imposible que me acordara de memoria, como comprenderán. Javier es doctor en inteligencia artificial transparente en el Aerospace Department of the University Cincinnati, Ohio. Es arquitecto de algoritmos en varias empresas como MyDataMoot, Arthur o en el Aeropuerto Internacional de Northern Kentucky. Se ha graduado con excelencia en distintos bachelors, masters, en Ingeniería Industrial y Aeroespacial, con la Universidad del País Vasco y con la Universidad de Cincinnati. Ha trabajado como ingeniero, a la edad que tiene, ha trabajado como ingeniero en SAT Atlantis, en microsatélites, en IDOM, en Boeing, en Genesia
además de realizar varias propuestas de misiones y proyectos espaciales en colaboración con NASA y con la ESA, ¿verdad?, con la Agencia Europea. Tiene múltiples publicaciones en revistas indexadas, conferencias, registros en propiedad intelectual, patentes ya y modelos de utilidad. Ha impartido varias presentaciones en congresos internacionales y es autor de 3 libros. Javier ha recibido varias becas de excelencia y premios como el mejor artículo y el premio como el mejor artículo de investigación nacional en el año 2016. Por lo tanto, entenderán que es un lujo contar con la presencia de Javier, con tu presencia, Javier, y por ello quiero extenderte, trasladarte el agradecimiento de toda la Junta de Visión Responsable, de la Junta Directiva, por haber aceptado nuestra invitación y para tratar un tema, como nuestro vicepresidente, como don Francisco Igea nos ha comentado, un tema de absoluta actualidad, como es la inteligencia artificial, cómo va a impactar en el empleo. Y para nosotros, como asociación, Visión Responsable lleva años trabajando por la promoción, por la difusión de la responsabilidad social empresarial en Castilla y León, por la sostenibilidad hoy en día. Y, pues, como todos ustedes sabrán, intuyo, la relación con los empleados, el grupo de interés empleados, es uno de los pilares fundamentales de esa RSE y de esa sostenibilidad. Por lo tanto, consideramos que es de máximo interés y actualidad saber cómo esos algoritmos, esa inteligencia artificial, puede impactar, puede afectar, pues, a un proceso de selección de recursos humanos, a ese proceso de formación continua de los trabajadores, cómo se va a decidir ese proceso y cómo algo tan simple va a modificar las tareas cotidianas en los centros de trabajo. Son temas, son retos tan apasionantes que yo creo que no queda nada más que cederte la palabra, como dirían en tu país adoptivo, you have the floor. Javier. Bueno, pues buenas tardes a todos, señor vicepresidente, señora consejera, autoridades, asociación convocante y a todos los aquí presentes. Bueno, antes de nada, agradecer todo el esfuerzo que ha puesto Visión Responsable para traerme hasta aquí, bueno, la Comunidad de Valladolid, la Cámara de Comercio de Valladolid, por cedernos este espacio para hacer la ponencia y bueno, la Junta de Castilla y León. Y la verdad es que ha sido un viaje largo desde Cincinnati, así que bueno, espero que os guste y os resulte interesante lo que os voy a explicar hoy. Y bueno, podamos aprender un poco todos sobre este tema. Como ya han dicho, bueno, yo me centro en inteligencia artificial explicable, igual, no sé si, bueno, voy a utilizar esto. Inteligencia artificial explicable dentro del sector aeroespacial. Sí que es verdad que lo he aplicado a más campos, ¿no?, que solamente la industria aeroespacial y algunos otros sectores, ¿no?, dentro del health y bueno, algunos más que iré explicando. Pero yo creo que de toda esta presentación vamos a sacar en claro, pues, 2 cosas, ¿no? Lo primero, la importancia de la inteligencia artificial en los diferentes sectores. Voy a tratar un poco, pues, todos los marcos que he considerado importantes, porque tampoco sabía muy bien el carácter del público y bueno, la especialidad de los aquí presentes. Y luego también la importancia de la transparencia dentro de todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero, vamos a ver qué es la inteligencia artificial transparente, ¿vale? ¿Qué es todo esto de transparencia? ¿Por qué es importante? ¿En qué se diferencia con respecto a la inteligencia artificial opaca? Pues me quito la mascarilla ya que estoy aquí. Y bueno, pues una revisión de todos los sectores que vamos a analizar, cómo la inteligencia artificial transparente está impactando en estos sectores y por qué es interesante, ¿no? Y bueno, luego un resumen, unas conclusiones, algunos consejos de cómo se puede integrar esto y de qué manera, ¿no? Vale, entonces, ¿qué trabajos van a cambiar con la inteligencia artificial? Prácticamente todos, ¿vale? A la larga, inteligencia artificial, cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de un algoritmo, ¿vale? Es básicamente una caja que lo que hace es coge inputs y genera outputs. Entonces, datos hay hoy en día prácticamente en todos los sitios, cada vez tenemos más datos, ligera, grande, bueno, algunos ya lo estamos viendo,
pero hay que asumir que el cambio va a ir llegando poco a poco, a la larga, 100 años, 200, los que sean, ¿no? Pero se va a acabar integrando en todos los sitios. Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos algoritmo? Bueno, pues un algoritmo hace dos cosas, puede hacer dos cosas, básicamente. Una, reemplazar la actuación humana, ¿vale? Lo que se está haciendo actualmente manualmente, ¿no? Y eso sería pues, automatizar un trabajo, y otra, solucionar un problema para el cual no tenemos respuesta. Por ejemplo, ¿qué solución podemos dar? Pues la predicción de la expansión de una galaxia, por ejemplo, pues eso manualmente cuesta, ¿no? Hace falta muchos expertos, gente que sepa de este tema, pues trabajando muy duro para conseguir una predicción de ese tipo. Reemplazar una acción que estemos haciendo manualmente, eso es muy fácil. Eso pues, puede ser desde la predicción de la dosis que hay que suministrar a un paciente con una medicina en concreto, pues eso es un número al final, ¿no? Se hace una predicción y eso es lo que se hace. Eso ahora mismo lo hace mucha gente experta que sabe que tiene conocimiento y que lo puede hacer, pero se reemplaza y al final, pues la labor del algoritmo, digamos que se ocupa de lo que hacía la persona a la que estaba trabajando, ¿no? Entonces, eso es un poco a grandes rasgos, las dos cosas que hace la inteligencia artificial. Es muy interesante la parte de solución más que la de reemplazo, pero bueno, ya hablaré de eso. Dentro del empleo, porque esta ponencia se centra un poco en el empleo, cómo la transparencia afecta al empleo de la inteligencia artificial, hay 4 grandes bloques, ¿vale? Diseño, integración, supervisión y mantenimiento. El diseño es a lo que yo más me dedico, que es creación de arquitecturas de algoritmos que sean, en mi caso, transparentes, que ya explicaré lo que es. Pero bueno, es más o menos todo el mundo de la academia, todo el mundo de universidades, centros de investigación y bueno, pues un poco ideas nuevas que reemplacen algunas de las anteriores y demás, ¿no? Y luego la integración sería utilizar esos algoritmos en diferentes problemas. Pues, por ejemplo, cuando ya hay un algoritmo con la arquitectura, y cuando digo arquitectura me refiero a una forma, porque los algoritmos tienen forma, es un proceso. Al final tienes unas etapas, tienes unas fases, hay que hacerlas y todo se puede concebir como una arquitectura, ¿no? Entonces, esa arquitectura, cuando ya está definida con el diseño, se integra a un problema concreto. Pues, por ejemplo, el que decía la predicción de una dosis en un paciente de una medicina, ¿no? Y luego hay que supervisar ese resultado, porque los algoritmos generan resultados. Y claro, la supervisión es quizás la parte más fundamental, porque sin verificación y validación de los resultados no podemos fiarnos de ellos, por así decirlo, ¿vale? Me voy a centrar en esta parte, en la de la supervisión, sobre todo. Y luego, bueno, el mantenimiento, que obviamente requiere una actualización de los valores, los parámetros que tenemos dentro del algoritmo. Obviamente hay que actualizarlos, hay que ir corrigiéndolos en algunos casos, si vemos que está condicionado, si vemos que, bueno, vemos diferentes patrones, ¿no? Entonces esos son los 4 grandes bloques a los que nos podemos dedicar, ¿vale? Entonces me voy a centrar en la supervisión, porque yo creo que el tema de transparencia, sobre todo, por lo menos relacionado con el empleo, es lo que más puede importar ahora mismo. Obviamente la supervisión la hacen los expertos en el campo, ¿vale? Hace falta un conocimiento, pues en este caso, para predecir esa cifra de miligramos que hay que suministrar a un paciente, pues necesitas a un especialista que sepa, que haya hecho esto durante muchos años y que tenga un razonamiento lógico para avalar esta predicción, ¿no? Por así decirlo, es meter el human on the loop, ¿vale? Que es para evitar que todo sea automático. Necesitamos que hasta un cierto punto sea automático, pero que de ahí en adelante haya como una especie de cabeza superior que acepte o que rechace o corrija en algún caso el algoritmo. Esto es, por así decirlo, como un alumno en prácticas. La inteligencia artificial es igual que un alumno en prácticas por eso mismo, porque no podemos dejar que el alumno mande el proyecto al cliente sin pasar por una serie de filtros, ¿no? Obviamente. Entonces, es lo mismo. La supervisión hace falta por esa razón. Claro que para supervisar tenemos que entender el algoritmo. Si no entendemos el algoritmo o el razonamiento que ha seguido, no vale para nada. Porque ¿qué vamos a tener? ¿Una persona mirando las predicciones de los números de los miligramos? Pues eso no tiene una justificación o una base, ¿no? Entonces, aquí está un poco la clave. Para supervisar hace falta entender, ¿vale? ¿Y a qué me refiero con entender?
Entender, me refiero a visualizar, a comprender el proceso, el razonamiento lógico de la máquina. Entonces, aquí ya estamos moviéndonos con dos cosas. Una, son los resultados, ¿vale? La cantidad de miligramos, y otra, los argumentos que proporciona el algoritmo para llegar a esa conclusión. Nosotros como personas, a una persona si le dices, oye, ¿por qué has acelerado en este cruce? Bueno, pues porque he visto una señal de tráfico que me ha dicho que acelere o lo que sea, ¿no? Si le pedimos a un coche autónomo, danos una razón por la que has acelerado, actualmente no nos da una razón, ¿no? Entonces eso en accidentes, en cosas, esto vais a ir viendo poco a poco por qué es importante, pero bueno, también lo explicaré más adelante. Pues bueno, hace falta tener esa justificación, de esa lógica, que muchas veces escasea, ¿no? Y ahora veremos por qué. Entonces, ¿cómo se puede conseguir esa inteligencia artificial transparente? Y digo transparente o explicable. Bueno, este es el término que ha identificado DARPA, la agencia estadounidense, Explainable Artificial Intelligence, y es precisamente eso, porque se puede explicar, porque tiene una explicación detrás, ¿no? ¿Y cómo se puede conseguir? Bueno, pues proporcionando razones, argumentos que justifiquen esa conclusión. Formato lingüístico, visual, hay muchas formas, hay muchos métodos, eso ya es otra cuestión, quizás más técnica para esta ponencia, pero bueno, quería explicar primero por qué hace falta y de qué manera se puede conseguir. Claro, yo básicamente me dedico a esto, ¿no? A lo que os estaba diciendo, creación de estas nuevas arquitecturas que respeten esta condición de transparencia y que proporcionen explicaciones de los resultados que estamos obteniendo. Entonces, XAI, que ese es el término así abreviado, ¿no? De explainable, es ese razonamiento justificado de los outputs. A veces lo identificamos como transparencia, bueno, hay gente que lo diferencia un poco, pero más o menos lo podemos asociar. En sistemas críticos es esencial. No nos podemos permitir el lujo de tener un algoritmo que da un resultado y no nos dice el razonamiento que ha seguido, ¿no? Entonces eso es muy importante, esa transparencia es muy importante en sistemas críticos que dependen, bueno, hay vidas de personas que pueden estar en juego, como puede ser la navegación autónoma de un vehículo aéreo, o, bueno, pues, o incluso decisiones médicas, ¿no? Y sobre todo en caso de que salgan mal, por justificarlo de alguna forma, ¿vale? Para que no sea, es que es lo que nos había dado el algoritmo, ¿vale? Por verificación, validación, ya por el propio proceso. Y luego por certificación, poco a poco están saliendo muchas iniciativas europeas, luego veremos alguna de la legislación que hay ahora mismo para algunos de los algoritmos, la poca legislación que hay, debería haber más, porque precisamente este concepto de transparencia se está descuidando, ¿no? Y bueno, ética también tiene muchísimo que ver con ética. DeepMind está haciendo ahora todo un departamento de ética, ¿no? Y se centra en esto, en este concepto que os estoy diciendo de transparencia. Vale, y aquí viene quizás lo más preocupante. En la industria ha predominado el uso de la inteligencia artificial opaca, ¿vale? La no explicable, completamente opuesto a lo que os he explicado. Y eso es algo preocupante, digo, porque a la larga perdemos el control de lo que estamos haciendo. Si nosotros dejamos dejamos que nuestras decisiones estén regidas por un algoritmo y no entendemos el motivo, pues obviamente ahí estamos perdiendo control de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿por qué escasea? Porque es lo rápido y fácil, ¿vale? La inteligencia artificial opaca es lo más rápido de hacer, es lo más sencillo, es lo más fácil y es lo que se ha hecho hasta ahora. Todo el mundo habla mucho de Deep Learning. Bueno, luego veré algunos casos de qué es exactamente opaco, qué no. ¿Y qué hace la inteligencia artificial transparente, que sea difícil de conseguir? Requiere más detalle, requiere precisión, requiere mucho más esfuerzo. Entonces, obviamente, ahí es donde se pierde, ¿no? Cuesta más. Por así decirlo, este ejemplo me gusta mucho, la inteligencia artificial opaca es como meter todos los datos dentro de una misma caja, ¿vale? De forma desordenada, sin ningún criterio, y luego, claro, esa caja se comporta como una caja negra, porque no visualizamos, de ahí viene lo de opaco y transparente, ¿vale? Por este concepto de caja negra. Y es como meter todo dentro del mismo cubo de basura, y luego extraer explicaciones de ese cubo de basura, claro, es como intentar sacar y separar el plástico, el vidrio, el papel, por un lado, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿cómo vamos a hacerlo si está todo mezclado, si está todo unido? Si está todo, sí, de esa forma, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial transparente, por el otro lado, sería un poco ese reciclaje, ¿no? Lo correcto sería reciclar y dividir, pues eso, el papel en su lado, el cristal en el suyo. Claro que eso cuesta más, ¿no? ¿Cuántos cubos de basura hace falta en casa? Pues 4 en este caso, ¿no? Requiere más cuidado, entonces más esfuerzo, pero es más fácil luego entender cada cosa, básicamente, ¿no?
Y aquí viene un poco la unión con el empleo. Si tenemos inteligencia artificial opaca, no tenemos razonamiento y, por tanto, no se puede supervisar, ¿vale? Y si no se puede supervisar, el empleo que estamos reemplazando con la inteligencia artificial no genera nada. O sea, quiero decir, no se están generando empleos de supervisión que puedan, de alguna forma, compensar la pérdida que estamos teniendo al reemplazar a esos trabajadores con la inteligencia artificial. Y desaparecen trabajos por eso. O sea, es como restar uno por el uso de IA, pero no sumamos nada porque no se puede supervisar, ¿vale? Entonces, bueno, esa es un poco la idea. La inteligencia artificial transparente, por otro lado, sí se puede supervisar, porque tenemos argumentos específicos que nos están diciendo por qué el resultado se ha generado. Entonces, creamos empleos. ¿Qué empleos creamos? Empleos de supervisión. Y aquí está, esto será uno de los 4 bloques que os había hablado, sobre todo para esa gente más especializada en el campo que en la inteligencia artificial en sí. Aquí va a estar la clave, un poco centrarse en supervisión, en validación y estar comprobando que la tarea del algoritmo se hace bien, porque de vez en cuando se hará mal y habrá que actualizarla, los datos cambian y se hacen updates dinámicos, ¿no? Entonces todo esto tiene que tenerse en cuenta de alguna forma. Vale, ejemplos así rápidos. La inteligencia artificial opaca, bueno, pues ya veis un poco, ¿no? Esto se parece a ese cubo de basura que decía que estaba todo mezclado. Pues esto, este concepto de deep learning que se escucha mucho, neural networks, todo esto es como meter todos los datos que tienes en un saco y luego intentar sacar de ahí lo que puedas, ¿no? Entonces requiere mucho entrenamiento, bueno, hay muchos parámetros, muy a menudo en exceso, ¿no? Por otro lado, la inteligencia artificial transparente puede ser Fuzzy Logic, Generic Fuzzy Systems, Fuzzy Inferencing Systems, que es básicamente Fuzzy significa difusa. Fuzzy significa difusa y es el campo que está liderando ahora mismo el término de Explainable Artificial Intelligence y es al que yo más me dedico. Vale. Entonces, vamos ahora que ya entendemos qué es la inteligencia artificial transparente, por lo menos tenemos una noción y la diferencia con respecto a la opaca, vamos a mirar un poco los sectores que hay, bueno, así sectores a grandes rasgos y cómo está cambiando los empleos, la inteligencia artificial y luego pues el uso o la falta del uso de la transparencia, ¿no? Pues bueno, empiezo un poco por health, que ahora está siendo, bueno, nos estamos dando cuenta que es muy importante, ¿no? De hecho, el COVID, la primera predicción que tuvimos de un despunte en los casos que hubo en Wuhan fue una inteligencia artificial. O sea, fue capaz, creo que es de Londres, no estoy seguro, pero fue capaz de predecir que había un aumento en estos casos de una enfermedad en concreto, no sabía muy bien cuál era, y gracias a eso luego empezaron a actuar pues varias, ¿no? Bueno, todo lo que vino después, ¿no? En este caso os he enseñado un poco imágenes médicas. Medical imaging es quizás uno de los campos dentro de health que más está usando. Yo he trabajado en concreto en este tipo de problemas. Estos son mamografías, son predicciones de calcificaciones y cáncer dentro de los píxeles, reconocimiento de aquellos píxeles que están dañados. Y bueno, en su día creé un algoritmo para una empresa que tenía que ser transparente porque los médicos querían entender por qué llegábamos a predecir eso, ¿no? Y entonces, claro, aquí el cáncer, un médico cuando ve una imagen de cáncer lo reconoce muy fácil porque ve que tiene esos puntes, ¿no? Esos despuntes, la forma de la propia mancha y todo, esa forma, de alguna forma se asocia, ¿no? Entonces, esos rasgos, identificar esos rasgos que un médico lo tiene asimilado y ser capaces de reproducir eso en el algoritmo es lo que buscamos, porque es realmente lo que va a dar de alguna forma la capacidad de supervisión. Cuando un médico ya no hace esto y es una máquina y es un algoritmo y estamos procesando miles de imágenes por minuto, porque en poco menos de un segundo se puede hacer una predicción. Entrenar el algoritmo es lo que cuesta normalmente, ¿vale? Lo que es enseñarle al algoritmo a que prediga bien y a que haga todo bien. La parte fácil es la predicción, cuando tenemos inputs y sacamos de ahí el resultado. Pero bueno, este campo en concreto se utiliza dentro de tratamiento de imágenes. Tenemos pues en neuroscience está usando muchísimo todo esto de
quizás menos transparente aquí, porque muchos de los datos que tienen, como cuando tenemos mucho volumen de datos, normalmente tendemos a usar mucho deep learning también, entonces ahí pues bueno, se cae en ese error, pero hay que buscar alguna forma que no sea de esa, ¿no? Y aquí tenemos algún otro caso, reconstrucción de imágenes en base a imágenes bidimensionales, reconstrucción de órganos y bueno, muchas otras cosas que se hacen dentro de este sector, ¿no? Respecto a Medical Image Processing. Luego también, bueno, quería incluirlo porque es probablemente, no sé si alguno sabe lo que es en concreto, bueno, es una proteína, esto de aquí, ambas son proteínas. En azul tenemos la predicción y en verde tenemos el resultado experimental. Y bueno, este es otro caso más complejo, donde ya es otro tipo de algoritmo el que lo ha hecho, pero este ha sido quizás uno de los breakthroughs más importantes de esta década. O sea, hay gente que cree que las personas que han escrito el paper de este algoritmo van a recibir en un año el premio Nobel, que sería todo un hito, ¿no? Porque no sería una persona especialista en el tema, sino una persona que ha hecho un algoritmo para que lo haga. Entonces, bueno, hay como mucha controversia ahí. Esto es AlphaFold, que es la predicción que hacemos de la proteína en base a los aminoácidos, en base a la cadena de aminoácidos. Esto va a cambiar sustancialmente toda la medicina en todo lo que es de predicción bueno, desarrollo de medicamentos y muchas otras cosas, ¿no? Que todavía, bueno, yo porque no estoy especializado en el tema, ¿no? Pero el algoritmo que hay detrás, pues, oye, es muy interesante. También tiene cierta transparencia, pero bueno, hay algunas cosas en las que es mejorable. Bueno, aquí también hablamos de descubrimiento de medicamentos. Estas son un poco las empresas que están liderando ahora mismo todo el descubrimiento de medicamentos en base a inteligencia artificial, que muchas veces automatiza ese proceso, explora muchísima, tiene una capacidad de exploración brutal, ¿no? Un algoritmo comparado con una persona, hay una diferencia muy grande. Reducimos el tiempo, bueno, es como más eficaz de alguna forma. Luego sí es verdad que hay una persona que tiene que estar al final decidiendo cuáles son las combinaciones más adecuadas y demás, pero bueno. Cirugía mediante robots, otro tema muy interesante, sobre todo la interacción humano-máquina, porque muchas veces tiene que haber especialistas que están en medio de la operación haciendo modificaciones a lo que está haciendo la máquina, ¿no? Entonces esa interacción humano-máquina es complicada de conseguir si no tenemos la transparencia. ¿Por qué? Porque básicamente el cirujano o la persona que está haciendo esto pues puede no saber cuál es la siguiente acción, entonces, o un motivo lógico por el que la está haciendo. Necesita todos los argumentos que podamos aportar en este tipo de sistemas son vitales, ¿no? Bueno, otro tema dentro de Health, todo lo que es predicción de diagnóstico, tratamiento de condiciones, bueno, relacionar, ¿no? Cuál es la mejor medicina para un paciente en concreto en base a los diferentes biosignos, ¿no? De cada uno. Una alumna mía, Catherine, de la Universidad de Cincinnati, acaba de hacer una startup que es capaz de predecir bueno, si un determinado paciente va a desarrollar diabetes en los próximos años. Y lo hace con inteligencia artificial transparente para dar ese valor añadido, ¿no? No solamente predecimos, sino además damos razones. Y es que además, pues no solamente para eso, también lo que decía, de predicción a futuro, saber si una persona va a desarrollar una enfermedad en los próximos años, ya no medicina correctiva, sino preventiva, ¿no? Que estábamos hablando de eso antes. Bueno, esto entiendo que estáis familiarizados con el concepto. Es algo que está muy o sea, va a pasar dentro de poco. Ahora mismo estas dos imágenes son de Cruise y de Waymo. La semana pasada que estuve en San Francisco y pude ver que todas estas flotas, bueno, comprobé que estaban funcionando correctamente y es que es una pasada la cantidad de sensórica que tienen. Aquí es un ejemplo de algunas cosas de las que captan, mucho más que el ojo humano, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que estos sensores están en muchas marcas, ya están metidos, lo que pasa es que falta el algoritmo que lo haga de la mejor manera, ¿no? Y a veces tener ese algoritmo que dé esa explicación añadida, eso es lo que está costando ahora mismo, ese es el problema, ¿no? Saber por qué acelera el coche, por qué frena y tener esa justificación. Aeropuertos, otro tema, bueno, toda la industria del transporte, la inteligencia artificial está
está adaptándolo, ¿no? Está modificándolo. En concreto, las dos imágenes de arriba son de Asaya, que es una empresa que se dedica a monitorización. Esto es un ejemplo de inteligencia artificial transparente de alguna manera, ¿no? Porque tenemos una argumentación de por qué cada cosa está en ese estado. Bueno, va monitorizando un poco la equipación del avión. Y bueno, he querido añadir estas dos imágenes porque, bueno, estamos ahora en una colaboración, en un proyecto con el aeropuerto de Cincinnati, del norte de Kentucky. Y aquí, por ejemplo, estoy desarrollando un algoritmo para predecir el flujo de pasajeros que va a haber en la entrada del aeropuerto durante la próxima semana, cada 15 minutos. Es decir, cuántos pasajeros van a llegar estos 15 minutos, los siguientes 15, etcétera, ¿no? Y bueno, tenemos diferentes sistemas de hardware integrados. Aquí se ve alguno, de hecho, esta imagen es de CVG, uno de estos dos es de TSA, de Security, y el otro es del aeropuerto. Y bueno, pues para esto también, obviamente, hace falta, ¿no? Hace falta esa transparencia, y hemos tenido que añadir esa componente de razonamiento, de argumentos para, pues bueno, para que los managers en cuestión sepan por qué va a llegar este exceso de pasajeros en este momento, o por qué. Bueno, y integramos diferentes datos, a veces bueno, también estamos metiendo ahora de tiempo climatológico, de tráfico en el área, pues bueno, por si hay algún accidente o cualquier cosa, ¿no? Para tenerlo eso en cuenta. De aeropuertos bueno, en aerospace también tenemos conflict resolution. Pues aquí, obviamente, en la aproximación a un aeropuerto, la congestión que hay es gigantesca, ¿no? Si esto lo tiene que hacer una persona, esto lo hacen muchos programas. Algunos de ellos en Europa, más que nada, son de Thales los que se están usando, perdón, para pues bueno, las aproximaciones que tienen que hacer, las trayectorias, cómo tienen que hacerse, etcétera. Y aquí, bueno, Thales es una de las empresas que apuestan por estos, en concreto lo llaman True AI, creo que es Trustworthy, Reliable, y un par de siglas más, ¿no? Pero bueno, hablando también de Thales, bueno, todo lo que es en el campo militar, bueno, uno de mis compañeros de la universidad que creó en su día Cybernetics, vendió a Thales la compañía, y ahora mismo es uno de los sistemas que utilizan para el non-human dogfighting, de persecución, de Air Combat Maneuvers, maniobras de combate, y bueno, pues obviamente ahí sí que hace falta una transparencia. O sea, ahí vemos claro, ¿no?, que tiene que haber un razonamiento. No podemos dejar en manos de una inteligencia artificial que no conocemos o que no sabemos qué está haciendo la decisión de atacar a un avión enemigo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en concreto utilizamos Genetic Fuzzy Trees en esta aplicación para la navegación, y bueno, fue muy successful, hizo en su día mucho ruido, y bueno, la verdad es que ahora se está perdiendo un poco el uso de esta tecnología, pero tiene que reactivarse, ¿no? No solamente en este campo, sino en muchos otros. Entonces, bueno, por hablar un poco también de agricultura, que ya sé que aquí es muy importante. Entonces, bueno, he querido juntar algunos ejemplos. En concreto, bueno, aquí vemos tractores inteligentes, ¿no?, que no están pilotados, pues para aquellas extensiones que sean muy grandes, que tenemos, pues no sé, que abarca mucho, ¿no? Entonces, aquí podemos incluso tener una flota de diferentes tractores, y toda esa gestión entre tractores, ese sistema multiagente, tiene que coordinarse de alguna forma. Lo último que queremos es que se choquen dos, o que rehagamos el trabajo de uno, ¿no? Entonces, aquí la inteligencia artificial obviamente tiene un papel que jugar, y es muy grande, no solamente de control, sino también de encontrar las trayectorias más óptimas, evitar colisiones, etcétera, ¿no? Y bueno, pues también en reconocimiento de objetos, en agricultura, pues en lugar de fumigar toda una plantación, pues seleccionar aquellas zonas que requieren más un aporte adicional de pues, un determinado pesticida o de nutrientes. Todo esto se hace primero con Object Recognition. Aquí tenemos un reconocimiento de las plantas o las secciones que están afectadas o que necesitan más apoyo. Luego, pues, incluso un suministro automático. Esto todavía yo no lo he visto en ningún sitio. Esta imagen es irreal, pero llegará en algún momento. O sea, quiero decir, esto
no es tan irreal. Igual más con drones, si estamos en invernaderos quizás, bueno, no sé, esto sería la segunda fase, y la tercera fase sería la supervisión de todo esto. O sea, no solamente identificar aquellos componentes que están dañados, sino y supervisar por qué se ha hecho esa identificación, quizás a un nivel más global, para no ver cada hoja individual, ¿no? Pero también ir viendo y monitorizando las acciones de control y las razones que están siguiendo las máquinas en ese caso, porque si no, bueno, se puede dañar el cultivo y luego no tenemos un trace, ¿no? No tenemos un trazado. Y bueno, este es otro ejemplo. En Health Monitoring también de bueno, pues diferentes hectáreas, etcétera. Aquí esto es más supervisión aérea, ir visualizando pues, con diferentes drones y demás las cualidades de cada campo, no ya solo con sensores. Y es que además en el campo en el sector de la agricultura es complicado integrar un poco inteligencia artificial porque todavía no tenemos muchos sensores. En medicina es más fácil porque hay sensores en en todo lo que tenemos, en las UCIs y demás, está todo sensorizado y tenemos muchísimos datos. En cambio, en agricultura, que todo está ahí al descubierto, si pones un sensor que es muy caro, pues también entiendo que hay muchas veces que cuesta, ¿no? Esas cosas, pero poco a poco iremos viendo sensores pues, dentro de la tierra, algunos que van sobrevolando y que van dando datos, ¿no? de qué tal están los campos y cómo se están haciendo las cosas, y luego pues que toman acciones, ¿no? Y que se procesa esta información y con vistas aéreas tenemos imagen del propio campo y ver qué tal va, y bueno, pues luego un algoritmo decide que hay que suministrar más agua o en esta zona, en la otra no, etcétera, ¿no? Todo esto se irá automatizando. Luego en las farms, las granjas aquí, bueno, lo que es reconocimiento bueno, monitorización de cada animal, esto va a ser más fácil en aquellas granjas que estén bajo techo, porque obviamente están más localizadas, en este caso las vacas, ¿no? Pero si estamos en un sistema abierto, pues aquí puede ser más complejo que una persona esté buscándolas, etcétera. Pero esto ya se está utilizando. En Estados Unidos ya tienen sistemas que monitorizan el estado de los animales y, bueno, pues se deciden acciones en base a eso, ¿no? Sobre todo eso, en lo que decía, bajo techo. En ingeniería se utiliza en muchísimos sectores dentro de la ingeniería, ¿no? Uno de ellos es para aligerar el peso de los componentes. Si pensamos, por así decirlo, los puentes romanos ¿cómo son? Son gigantes, ¿no? Tienen unos pilares enormes. Y es porque no sabían hacer los cálculos correctos para reducir el peso. Y entonces, pues bueno, por eso aguantan hoy en día, básicamente. Entonces, si somos capaces de reducir el peso, reducimos material, reducimos producción, etcétera, ¿no? Ahorramos mucho. Hoy en día vemos esos puentes que cada vez están más estirados, más alargados, más estilizados. Poco a poco se irá integrando inteligencia artificial y, bueno, pues con las técnicas de fabricación que ya tenemos, algunas ya se ha hecho el primer puente impreso en 3 dimensiones. Bueno, va a ir poco a poco en esa dirección, ¿no? Sobre todo aligerar, optimizar componentes para que de tal manera que, si bien, bueno, aunque el peso sea pequeño, también el flujo de la tensión circule y que no rompa la pieza. Todo este sistema de optimización, que es casi imposible predecir que esta va a ser la forma final para un humano, para una máquina que explora tanto, pues sí es posible. Entonces, bueno, aquí interesa la transparencia. Ahora os voy a enseñar un ejemplo más concreto. ¿Por qué? Esto es más simulaciones para ver cómo va a actuar un determinado componente. Los dos ejemplos de arriba son dos imágenes muy famosas de NASA que sacó hace poco para la predicción del tren de aterrizaje de un vehículo y bueno, para todo el fuselaje, ¿no? Y en este caso, esta simulación puede tardar semanas y requiere un coste computacional gigantesco. Entonces, obviamente, si somos capaces de predecir esta simulación en lugar de realizarla, ahorramos en tiempo una barbaridad. El Air Force Research Laboratory en Ohio, en Dayton, ya está utilizando estos sistemas y, de hecho, los usan para casi todos sus proyectos, ¿no? Y me decía un compañero mío hace tiempo que tenían el problema de no saber si los resultados que estamos teniendo son adecuados o no. Entonces, bueno, obtenían esos resultados, veían que esta era la forma, que esto era
el flujo de, bueno, este era la deformación, el fluido, cómo iba a moverse, pero no sabían si era correcto porque les faltaban esas justificaciones, ¿no? Entonces, claro, o sea, aquí, por ejemplo, se ve que hay una falta de awareness, de conocimiento de la transparencia en la inteligencia artificial, porque mucha gente utiliza recursos opacos y predicen, pero luego les falta esa componente y casi que tienen que descartar los resultados. Entonces, bueno, ellos lo solucionaban de la siguiente forma: cogían todos los modelos que tenían pensados y, bueno, los pasaban por el algoritmo, daba resultados, y aquellos que salían muy mal los descartaban y solo hacían simulaciones de los que mejor habían quedado, básicamente. Es una aproximación de fuerza bruta, pero, bueno, habrá que ir cambiando eso, habrá que ir integrando inteligencia artificial transparente para solucionarlo. Bueno, otro ejemplo de computer vision aquí, que en este caso, bueno, tampoco... Computer vision en concreto cuesta mucho integrar la transparencia, y yo creo que va a tardar varios años en conseguirse algún desarrollo bueno, porque aquí este tipo de sistemas sí que hacen uso de muchísimos datos y la verdad es que encontrar una especie de canal, ¿no?, que esté identificando los datos más apropiados es muy difícil en este caso. Bueno. ¿Hasta ahora qué tal? ¿Todo bien? Vale. En arte y diseño también está jugando un papel importante. Hay muchos artistas que utilizan inteligencia artificial para crear las esculturas. En la imagen de arriba en concreto es de OpenAI, es una empresa muy famosa, que lo que hace, bueno, esta imagen ha sido producida mezclando dos conceptos. El algoritmo recibió el concepto de aguacate y silla, y esto es lo que ha producido. Y bueno, tiene un componente artístico, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, muchas veces hay gente que dice, no, la inteligencia artificial no es creativa, y hay otras personas que dicen que sí que lo es, ¿no? Yo pertenezco a ambos grupos. Lo que pasa es que hay que diferenciar, ¿no?, de qué algoritmo es creativo, qué algoritmo no. Entonces, bueno, columnas, bueno, pues muchos componentes arquitectónicos se están utilizando algoritmos para predecir su forma y, bueno, aquí quizás la transparencia no sea tan importante en cuanto a arte. Bueno, si no va a ser parte de un componente arquitectónico o algo sustancial, ¿no? Si es arquitectura y ingeniería, ¿no?, y estamos calculando un poco el peso de todo el edificio y demás, pues ahí obviamente sí hace falta. Pero si estamos hablando de diseño de este tipo, que va a ser más una escultura, pues obviamente la transparencia quizás puede pasar a un segundo lugar, ¿vale? Sistemas de fabricación. Bueno, pues en este caso CNC machining, que es una técnica muy famosa y se utiliza mucho en España, sobre todo para aquellas piezas que son muy complejas, ¿vale? Para darle forma a esos componentes que tenemos que hacer unas trayectorias muy complejas, que quizás, bueno, ¿no?, esas superficies curvas que a veces han sido incluso generadas con inteligencia artificial, que no sabemos ni qué superficie o qué función siguen, ¿no? Pues esa línea de trabajo también para escoger, bueno, para el orden de los procesos. Las personas que igual hayáis estado en fabricación y sabéis un poco cómo funciona, el orden de los procesos básicamente es muy importante, y bueno, también organizar bien todo el refrigerante y todo, bueno, un poco integrar la inteligencia en CNC y en fabricación. Eso se está haciendo mucho. El problema que tienen es, bueno, esta es una de las iniciativas, el European Data Space of Manufacturing, de datos básicamente, es que hay muchísimos datos. En manufacturing ocurre parecido a health, pero en este caso no saben qué datos seleccionar. Hablaba con un directivo de Safran hace poco, la semana pasada, que tienen una iniciativa en Cincinnati también, tienen ubicación en Cincinnati, de hecho, y nos decían que no sabemos qué parámetros seleccionar para los algoritmos. O sea, dentro de que tienen muchos datos, ¿cuáles son los más apropiados? Ese es un problema muy grave. Parece sencillo y, bueno, pues si tienes todo, eliges un par de ellos. No lo es. Es bastante complejo, porque ya cuando te estás moviendo en billones de números, pues obviamente importa bastante. Y todo eso se centra en feature engineering. Mogollón de gente en Google se dedica a esto en todos sus trabajos.
es solo este concepto feature engineering, seleccionar aquellos datos que son más apropiados para la predicción. Y bueno, el concepto es no utilizar todo, escoger lo necesario, ¿no? La transparencia aquí también tiene un papel muy importante que jugar, porque bueno, pues permite seleccionar las cosas que necesitamos y el ejemplo, ¿no?, del reciclaje que decíamos antes. Swarms de robots, pues bueno, diferentes conjuntos de robots. Swarm significa enjambre. Y bueno, pues esa coordinación. Aquí es más complejo también integrar la transparencia. La supervisión, los empleados en este caso se encargan más de supervisar el conjunto de determinadas regiones, más el comportamiento a largo plazo y la evaluación, pues bueno, diaria. Pero bueno, esto se utiliza ya en muchísimos sitios. Kroger, una empresa muy famosa en Estados Unidos para pues bueno, todo, es una grocery store y bueno, pues como un Mercadona de aquí, ¿no? Una cosa así. Y bueno, aquí tengo otro ejemplo que me consta que hay algún abogado en la sala. Y yo creo que aquí vamos a entender también un poco la transparencia, ¿no? Hace poco vi un artículo en el País que decía que el sistema Compass, que es un programa que se usa para predecir la probabilidad de reincidencia de algunos acusados, estaba mostrando un sesgo racista. Y esto era un grave problema, obviamente lo es, pero es que esto se puede solucionar con inteligencia artificial transparente. Si tenemos ese razonamiento de por qué estamos prediciendo que un determinado acusado va a reincidir en un delito, con esas razones se puede hacer un juicio mucho más sofisticado, ¿no?, que si no tenemos esa explicación. Entonces ahí está un poco la clave. La verdad es que no es difícil integrar inteligencia artificial transparente en el ámbito jurídico, pero es que se ha hecho muy poco. Yo no he visto, de hecho, ningún caso que me haya convencido que lo haga. Pero bueno, es un campo abierto, ¿no? Sistemas financieros, pues bueno, desde solicitudes de préstamo, decidir si una persona es apta o no para un préstamo, que eso antes se hacía manualmente, ahora se hace en fracciones de segundo, ¿no? Detección de fraude, sobre todo, esto también, pues bueno, tenemos muchas variables y lo importante es reducirlas a un número viable de variables. Aquí, pues bueno, hablamos de dimensiones, de reducción de dimensiones para visualización. Esto en cierta medida tiene cierto componente de transparencia y bueno, si se puede supervisar, recomendaciones de inversión, etcétera. Esta diapositiva me gusta especialmente. Bueno, es de hecho quizás lo más cercano que tengamos nosotros ahora mismo en inteligencia artificial, el comercio online y todas las sugerencias que se hacen en base a nuestra actividad en la red, ¿no? Entonces, esto, obviamente aquí, cuando están tratando, esto es un cambio con respecto a lo que os he estado explicando antes. Antes os estaba hablando de sistemas, bueno, cuando estábamos con los fluidos y en los aviones y demás, no había ninguna persona, no estábamos tratando los datos de una persona, pero aquí sí lo estamos haciendo. Entonces, cuando se tratan los datos de una persona, obviamente hay que tener un cuidado mucho más elevado y sobre todo, bueno, ahora ha salido esta legislación europea, bueno, el GDPR, ¿no?, el General Data Protection Regulation, que exige esta transparencia. ¿Vale? Es que esto es muy importante. O sea, todo lo que os he estado explicando hasta ahora se exige en un campo determinado. Ya no es que sea una opción, es que hay demandas multimillonarias de empresas que no están cumpliendo esto. Por no cumplirlo, les están demandando. ¿Vale? Entonces, bueno, el GDPR es una de esas buenas iniciativas que hay, ¿no?, que apuestan por la transparencia. MyDataMood es una empresa de aquí, madrileña, que apuesta por la Explainable Artificial Intelligence y bueno, respeta todos estos requisitos de transparencia y me parece un buen ejemplo aquí porque trata ese campo, ¿no? Y es de las pocas que he visto que lo hacen, ¿no?, o que muestran interés por hacerlo. Vale, voy a pasar adelante. Propiedad inmueble, bueno, pues otro ejemplo, ¿no? Creo que ya estamos acabando. Ese matching entre personas y propietarios, ¿no?, pues que quieren alquilar, comprar, todos esos algoritmos de asociación que hay, que muchas veces, pues bueno, tenemos sugerencias. Aquí quizás, pues bueno, no es tan importante la acción de la transparencia porque no es un efecto, o sea, es una sugerencia, no están condicionando. No sé, bueno, en el caso de, sí que nos condicionan en cierta medida cuando nos enseñan muchas, pero
pero tenemos cierta capacidad de decisión y rechazar algunas, seguir explorando, etcétera, ¿no? Pero bueno, en el caso de una decisión médica o una decisión de navegación, por ejemplo, obviamente la importancia de la transparencia es mucho mayor. Y bueno, este es otro caso de efecto de la inteligencia artificial en el entretenimiento, que quería mencionarlo. No está relacionado con la transparencia, pero bueno, me parecía interesante para que, bueno, pues si alguno... También un poco la idea de esta conferencia es, si alguno de vosotros está interesado en integrar inteligencia artificial, que coja ideas de aquí, que las pueda... Yo esto lo he ido recolectando, pues bueno, tampoco quería llenar mucho la presentación, ¿no? Pero todas estas cosas que os he explicado están online y muchas de ellas se pueden utilizar, se pueden descargar y hay versiones que os permiten utilizarlas. Entonces, yo creo que se trata un poco de eso, ¿no? Estas las conferencias, al final, lo que se busca es que de alguna forma empecemos a integrarla en nuestros trabajos, en nuestras aplicaciones, que no es tan difícil como parece. Bueno, pues en entretenimiento, en concreto, bueno, pues Netflix hace poco lanzó esa competición, ¿no? Para mejorar un 10% los resultados de recomendaciones y, bueno, creo que fue la Universidad de Princeton que ganó el premio de $1 millón y bueno, básicamente era un algoritmo. Y esto os lo enseño como ejemplo para que veáis que realmente no hace falta mucho para hacer un descubrimiento importante en inteligencia artificial. Con un lápiz y un bolillo, o sea, perdón, un boli y un papel ya os vale. O sea, no. Y el ordenador al final es desarrollar, diseñar el algoritmo y luego que funcione. Hay que probarlo y obviamente... Y yo creo que eso va a estar un poco... En los próximos años vamos a ver muchos cambios, muchas startups que salen así de garajes y básicamente por esto, ¿no? Porque pues, se pueden cambiar, se puede haber un cambio disruptivo en el ámbito que se quiera, básicamente, con un poco de imaginación. Y eso me parece algo muy bonito, sobre todo en este sector. Bueno, el GPT-3, este es otro ejemplo de... Bueno, en la industria del cine y en muchas otras cosas se está utilizando Natural Language Processing, casi todo, pues bueno, el procesamiento de audio, todo lo que nuestros móviles escuchan, que muchas veces decís, pues es básicamente esto, en NLP. Y GPT-3 a mí me parece uno de esos algoritmos que merece la pena, como el de AlphaFold que os enseñaba de DeepMind, que también tiene su... O sea, este texto de aquí es un poema que está inspirado en el soneto 18 de William Shakespeare y lo ha creado una inteligencia artificial. A mí me parece algo muy bonito, que ya poco a poco vamos a ir viendo, incluso libros libros pequeños, pero ya se están haciendo ese tipo de desarrollos. Creo que GPT-3 lo compró OpenAI, si no me equivoco. Bueno, entonces consejos para integración de Explainable AI. Lo primero, revisar publicaciones, porque obviamente este es un campo en el que se está desarrollando muchísimo. Cada día salen cosas nuevas y cambia constantemente. Eso también le da cierto valor. Colaboraciones con universidades, centros de investigación y organizaciones privadas. Ese triángulo al final tiene que ser muy sólido, porque las tres patas van a permitir reducir los riesgos que hay al desarrollar Explainable, ¿no? Porque no es lo habitual. No es lo normal, lo normal es optar por una inteligencia artificial opaca. En este caso, pues obviamente si una empresa no está familiarizada con el tema, necesita algún apoyo. Y es bueno tener universidades, que estén dispuestas a colaborar. Muchos de los descubrimientos que se han hecho en inteligencia artificial salen de las universidades, ¿no? Ayudas del sector público, hay muchísimas que tienen esa base de IA ética y transparente que os estaba diciendo. Al final la ética y la transparencia están muy relacionadas. Siempre que hablamos de ética, hombre, cuesta hacer esa relación, ¿no? Entre ética y transparencia, pero yo creo que transparencia quizás es la definición técnica y ética es un poco la de andar por casa, básicamente. Entonces, hay que ir viendo cuáles son los requisitos técnicos, qué significa Fuzzy Logic, cómo se puede integrar y bueno, ir modificando esa perspectiva de inteligencia artificial, redes neuronales. No es así, hay muchas otras cosas, ¿vale? Entonces, nada, pues, y luego quizás un consejo de expertos en la materia, advisors, que sepan o que hayan hecho ya algún ejemplo de estos, un caso de estos, siempre suele venir bien. Este es una iniciativa que estamos, ya es el segundo año que lo estamos haciendo, en colaboración con Thales y el North American Fast Information Processing, y es una sugerencia
de cómo se puede promover inteligencia artificial transparente. En este caso, yo y un par de compañeros y yo decidimos sacar una competición para alumnos universitarios que básicamente tengan que desarrollar un algoritmo explicable para la guidance, navigation y demás de una nave. Bueno, esto es basado en el Asteroid Smasher, el juego de Python, del arcade mítico Atari, ¿no? Pero en realidad, o sea, no es muy complejo. O sea, el sistema es muy simple y esto en realidad se hace mucho luego cuando pasas a la industria. Entonces, empezar a integrar estos sistemas explicables. Tenemos un sistema de multiagentes, bueno, las naves van disparando a los satélites. Es algo interesante, a los alumnos les gusta mucho y yo creo que al final ir modificando ese chip de Deep Learning desde las generaciones que van más adelante, modificar todo lo que estamos haciendo, ¿no? O seguir con ello, es importante, ¿no? Y esta es un poco la iniciativa. Ese tipo de cosas yo creo que van a ir cambiando poco a poco el panorama de la transparencia en la inteligencia artificial. ¿Qué más? Nada, pues ya estaría el resumen. Básicamente, la inteligencia artificial opaca hemos visto que no tiene explicaciones y, por tanto, no permite una supervisión. Desaparecen trabajos, el empleo no se genera, por así decirlo. La inteligencia artificial transparente sí da razones, pero no tenemos una supervisión. Entonces, perdón, sí tenemos una de supervisión gracias a eso. Ya el jet lag, perdón. Y gracias a eso creamos trabajos, ¿no? Bueno, pues es un poco el resumen de la transparencia. Luego en cada sector ya hemos visto que hay muchísimas oportunidades, pero bueno, hacerlo con esa transparencia da ese valor añadido y muchísimos más beneficios, ¿no? Que ni he mencionado en esta presentación. Es un poco la punta de iceberg, ¿no? Y bueno, en realidad todo lo que hemos visto es solo una pequeña parte de la inteligencia artificial. Hay mucho que ni he mencionado, pero si hay una cosa que está clara es que la transparencia nos va a permitir evitar que las decisiones las tomen los algoritmos y perder el control total de las máquinas, básicamente. Entonces, bueno, suena un poco abrumador, pero en realidad es eso. Muchas gracias. Bueno, ahora si tenéis alguna pregunta, estoy encantado de responderlas. Vaya, creo que vamos bien de tiempo. Sí. El tiempo en realidad depende mucho de los datos que tengas y de las dimensiones de los datos. Si estamos hablando de la predicción de cáncer, segmentación de cáncer, vamos a decir, ¿vale? No predicción de si es maligno o benigno, ya identificando que es un cáncer. O sea, el reconocimiento de aquellos píxeles que están dañados del tejido. Eso si, por ejemplo, tenemos una base de datos de 1000 imágenes, que es un buen número para empezar, pues bueno, ahí puede tardar, depende un poco, ¿no? Depende de la complejidad de que tengas tu arquitectura. Aquí se suele hacer mucha prueba y error, corrigiendo la arquitectura, ir modificando, sobre todo en redes neuronales, ¿no? Siempre, como es tan opaca la red neuronal, ahí se... ¿me escucháis? Como es tan opaca la red neuronal, muchas veces hay que reiterar, ¿no? Y hay que decir, venga, vamos a cambiar el número de neuronas, el número de capas, a ver qué tal sale ahora. En un proyecto que estoy haciendo ahora con el MIT estamos haciendo eso y bueno, estamos tardando más de lo que pensábamos porque siempre tenemos que volver hacia atrás, no hay que corregir, venga, pues ahora quitamos esto. Y no son tanto decisiones físicas como decisiones aleatorias en algunos casos, ¿no? Entonces, bueno, eso también quita tiempo. No es tanto el entrenamiento como tal, sino encontrar la arquitectura correcta y luego ya entrenar eso. Sí que es verdad que tarda bastante si tenemos muchos parámetros, ¿vale? Puede tardar, bueno, a ver, no sé, pues en cuestión de horas puedes tener, en 8 horas, una cosa así, puedes tener alguna aproximación buena. En nuestro caso, te estoy hablando, el que hicimos utilizamos una UNet en concreto. Pues bueno, hay, que de hecho creo que la patente nos la acaban de aceptar, así que estamos muy contentos. Pero puede tardar eso, 8 horas más o menos. Y bueno, o más, depende un poco. Luego también, el otro tema que me comentabas era dentro de...
Sí, sí. Hay mucha empresa que se está rigiendo por decisiones, no solo hay empresas, también pequeñas organizaciones, ¿no? Que no, sin ánimo de lucro, ¿no? También que basan sus decisiones en datos anteriores. Algunos datos no son ni suyos, utilizan datos de otras empresas para, eso también se está haciendo bastante ahora, coger datos de otros sectores o de otras cosas y hacer un transfer learning, modificarlos de alguna forma para que sirvan y podamos adaptarlos a aplicaciones en las que no tenemos muchos datos. Si se utiliza una inteligencia artificial opaca, estamos basando nuestras decisiones en algo que no entendemos, básicamente, y decisiones de alta importancia pueden estar condicionando toda la empresa, ¿no? Y puede igual ser un algoritmo el que esté marcando la dirección del rumbo de una empresa. Que al final son los datos. Un algoritmo no es más que un reflejo de los datos, ¿no? Pero bueno, no sé si eso responde. Sí. Yo creo que no sé responder, no estoy tan familiarizado con ese aspecto, pero yo creo, y aquí estoy hablando por hablar, yo creo que será más igual desconocimiento, porque muchas veces se hace lo que se ve y lo que más predomina, y las redes neuronales, todo deep learning y todo, es lo que más se está usando, y es muy difícil indagar más allá de eso, ¿no? Primero ya tienes bastante con esa información, tienes que adaptar, decir, ¿por qué no voy a hacer otra cosa si todo el mundo está haciendo esto, ¿no? Voy a ser yo la persona que cambie, ¿no? Pues, entonces, suele ir un poco más por ahí. Es falta de aplicación e ignorancia en algunos casos, lamentablemente, o falta de diseminación. Un poco la idea de esta ponencia es eso, ¿no? Explicar que existe y que no es el único tipo de inteligencia artificial. Bueno, normalmente las iniciativas, cuando aplicas para funding externo y te lo dan, normalmente tienes que, si está relacionado con transparencia, luego tienes que justificar cómo consigues esa transparencia o, bueno, cómo se puede verificar. O sea, hoy en día se está haciendo mucho un tema que se llama Formal Verification Methods, que es básicamente todo un campo en el que pues se testean el algoritmo con diferentes escenarios, evalúan millones de escenarios y si en alguno de ellos falla, pues obviamente hay una fase de redefinición y volver a pensar la lógica del algoritmo. Formal Verification Methods es así un poco el estándar, pero también hay muchos otros sistemas de verificación. Hay empresas que se dedican a evaluación externa de estos sistemas, españolas, me consta, y pues a nivel mundial muchas más, ¿no? Pero bueno, esa es una cosa que hay que hacer, o sea, al final evaluar todos los algoritmos que se han hecho y tener un comité revisor, ¿no? que te evalúe todo y que certifique esto. Eso es lo que hablábamos de certificación también. Ahí la transparencia es muy importante, ¿no? Porque ¿cómo vamos a certificar algo si no lo entendemos? Todavía no hay muchos marcos de certificación de inteligencia artificial, hay pocos, de hecho. No sabría decirte alguno ahora mismo. Sí. Para compatibilizar con perspectivas humanas, porque eso es una perspectiva humana, la máquina no entiende de igualdad, entiende de datos y entiende lo que vean los datos. Si ve igualdad en los datos, va a representar igualdad. Muchas veces lo que se hace para evitar eso, para paliar ese efecto, porque hay veces que la sociedad no es igualitaria, ¿no? Entonces, pues hay que añadir normas o reglas que puedan de alguna forma restringir al algoritmo, ¿no? Para que no produzca algo que no se considera, que se sale de la moral, ¿no? Y un poco de temas de ética y demás, todo lo que es transparencia en realidad va muy alineado con todo esto, porque los sistemas rule-based systems, todos los que se basan en reglas, ¿no? Que además utilizan, tienen una elevada sofisticación de inteligencia artificial también, pero que se basan más en reglas que solamente en conexiones y demás. Y esos yo creo que van a ser un poco, en referencia a lo que tú me dices, yo creo que va a ser un poco por donde va a ir la cosa. No sé ningún ejemplo ahora mismo no se me ocurre ninguno de
de inteligencia artificial que se aplique en este tipo de temas, pero bueno, desde luego la transparencia va a jugar un papel muy importante ahí. No sé si eso responde. Bueno, yo soy, en realidad, a ver, yo soy más técnico que otra cosa. O sea, yo me dedico literalmente a diseñar el algoritmo. Esto ha sido una explicación un poco muy high level de lo que pasa dentro realmente. Luego hay muchas ecuaciones, mucha matemática. Aparentemente no parece muy explicable todo, pero luego cuando está funcionando, obviamente aquí ya... Sí, justo esto en concreto, bueno, hay mucha gente... Lo que estás diciendo en concreto va más hacia AGI, que es Artificial General Intelligence. Eso es ser capaces de emular la mente humana, por así decirlo. Entonces, para eso, porque eso no se puede hacer con un algoritmo simple, tiene que ser... Bueno, ahora los desarrollos que se están haciendo en ese aspecto son todos, o por lo menos los que yo conozco, todos tienen que ver de alguna forma con complex systems, sistemas complejos, que es básicamente un sistema, normalmente, un sistema multiagente y pues muchos individuos, una población grande de algoritmos, por así decirlo, que interactúan entre ellos y que se emerge la inteligencia. Pues bueno, va más de emergencia. O sea, lo que estás diciendo no es... El entrenamiento colectivo es más que nada... va en esa dirección. O sea, va sobre emergencia de la inteligencia y no tanto conseguir esa inteligencia en cada individuo aislado. Es la emergencia en colectivo. Bueno, más que conectar... Bueno, a ver, me refería más a interacción entre los algoritmos que a formación de una estructura nueva, vaya. O sea, no me refería a esa interacción, intercambio de información, y ahí es donde realmente hay aprendizaje que no estaba previsto, ¿no? Porque si intercambian información entre ellos, ahí está. Bueno, hay muchos algoritmos que hacen eso, vaya. O sea, hoy en día eso hay muchos, sí, ensemble systems. Sí, no sé, yo creo que al final la labor de un ingeniero que está desarrollando esa inteligencia artificial es más a bajo nivel, que no tiene capacidad de implementar un sesgo, o por lo menos yo no soy capaz. Quiero decir, o sea, yo lo que se suele hacer es más la arquitectura, la matemática que hay detrás, y se intenta de la mejor forma posible que no haya ningún sesgo. Sí que es cierto que en algunos casos pues puede salir algún sesgo luego cuando lo miras desde una perspectiva más alejada, ¿no? Cuando tomas distancia y dices a ver qué está haciendo esto todo. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, y yo creo que, bueno, que haya mucha gente desarrollando esos algoritmos también ayuda muchas veces, que no sea solo una persona, que haya verificación del código, que haya gente que lo repasa, que luego, pues no sé, se modifica, y también un poco... Bueno, la transparencia es que realmente encaja bien aquí, ¿no? Porque si das un argumento de lo que estás haciendo, pues no, en teoría ves si hay sesgo o no en primera persona, ¿no? Entonces yo creo que es un poco la idea. Hombre, la respuesta fácil es, se puede hacer todo, pero seguramente, yo no sé de nadie que lo esté haciendo, pero... hombre, tanto como... Es que eso ya entra un poco en creatividad. Aquí nos estamos metiendo en ese mundo, ¿no? De descubrir nuevos empleos. Ya, claro, tienes que inferir muchas cosas, no solamente crear el ambiente, tienes que crear también el individuo, cómo está interactuando. Yo creo que es un sistema muy complejo. ¿Hay alguna empresa que está intentando simular algoritmos dentro de ambientes, por así decirlo? O sea, que cogen información, modifican el ambiente, luego vuelven a coger... Y de alguna forma se puede llegar a hacer alguna cosa parecida, pero muy preliminar. Eso yo creo que quedan años para eso. O sea, para llegar a concebir un ecosistema, no sé si me explico, pero concebir un ecosistema que el algoritmo esté modificándolo constantemente y que a su vez sea capaz de decir, pues mira, ha salido esta figura nueva. ¿Me explico? Hay mucha gente que está haciendo, no a nivel de empleo, pero para ver cómo ha sido la evolución de la vida. Muchas veces queremos saber
cuáles han sido los patrones que han seguido y por qué, y se simula un ambiente y bueno, pues se cogen muchos inputs y se va viendo cómo va modificándose la vida, ¿no? el individuo. Entonces iría un poco por ahí, o sea, va un poco tema de creación, más tema de creatividad, lo que estás diciendo que... Sí. Bueno, China y Estados Unidos. China le ha pasado la carrera a Estados Unidos, en mi opinión. Bueno, en algunos artículos que he leído de desarrollo. Sí, publica más papers. Ahora cuesta encontrar alguna noticia que diga exactamente cuántos papers ha publicado, cuántas patentes hay de algoritmos en cada uno de los dos sitios, ¿no? Pero sí, Estados Unidos siempre ha liderado. No sabría decirte. Hay muchos. Bueno, no sé, al final es un poco lo que os he contado. Muchas de esas cosas se hacen mucho con colaboraciones. A la hora de definir quién ha sido el país que lo ha hecho, pues es que es complicado. Tiene que ver de qué afiliación es la universidad, está ubicada en un país, en otro, dónde se has enviado la patente, si la has enviado en Estados Unidos, en China, si la has enviado no sé dónde. Entonces, bueno, es complicado definir qué país está haciendo lo mejor o peor en la carrera. Yo creo que tiene que ser esto un esfuerzo colectivo y al final, bueno, cuando estás en la universidad lo ves, ¿no? Hay mucha gente muy multidisciplinar y yo creo que esa es una de las razones por las que está yendo tan bien, porque los departamentos colaboran entre ellos. Aeroespacial trabaja con mecánica y a su vez con computer science y gracias a eso sale un proyectazo. Ese tipo de cosas. O sea, yo creo que al final no es tanto fijarse en las regiones, sino un poco más en las cualidades de cada uno y cómo va. Sí, bueno, yo soy de la Universidad del País Vasco originariamente, entonces tengo que... Sí, un placer. Y bueno, la Universidad de Granada y la Universidad de Oviedo sé que están un poco metidas también en explainability. Y bueno, luego el resto de todas, la verdad es que están haciendo un gran trabajo. O sea, cada una tiene sus campos de investigación y, bueno, no estoy tan familiarizado con lo que está haciendo cada una, pero sí que esas dos están haciendo explainability en concreto. Hombre, la iniciativa que os he enseñado antes de MyDataMood, por ejemplo, es un buen caso, ¿no? Pues eso, empresas que apuestan por dar la propiedad de los datos al usuario, porque al final es valor, o sea, es valor económico. Los datos personales tienen un valor económico importante y el sector del dato se está empezando a explorar. O sea, todavía ni hemos rozado la superficie, yo creo. Y bueno, sí que es cierto que hay muchas iniciativas que colaboran con, o sea, que ofrecen datos open source. Los ofrecen pues para uso colectivo. Creo que he mencionado una para manufacturing en concreto, europea, de hecho, que bueno, pues que también permite utilizar datos de otras empresas, de otras organizaciones que han volcado ahí sus datos para, no necesariamente con datos personales. Datos personales es un tema muy complicado. O sea, ahí ya encima todo el tema de privacidad, que no solamente es, cuando hablamos de privacidad también, perdona que me enrollo, pero esto me apetece decirlo, el tema de privacidad también es, no solamente es privacidad de persona, nombre y apellido, también es privacidad diferencial, o sea, un nivel de cuántas personas han estado en IKEA y en Eroski estos 2 últimos días en la comunidad de Valladolid. Si haces ese cálculo y miras cuántas personas han estado, no son tantas. O sea, si vas añadiendo variables, puedes reducir al individuo y puedes identificar exactamente qué persona es la que estás... O sea, puedes identificar a una persona con más variables que no los datos. Y eso se llama privacidad diferencial. Y es muy importante porque siempre que hablamos de privacidad decimos el nombre, el apellido, tal, nuestro address, Pero en realidad también es la cantidad de variables que estamos utilizando y si somos capaces de llegar al individuo en concreto con esas variables, porque en muchos casos sí que somos. Entonces ahí también los datos personales se exponen. Bueno, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Hay empresas que lo están teniendo en cuenta y otras muchas que no. El concepto de differential privacy. Sí, o sea, aquí siempre se resume la misma pregunta. ¿Hay datos o no hay datos? Si tienes datos para entrenar un algoritmo y adaptarlo a que haga estas predicciones, o no siempre son predicciones, ¿no? A veces son muchos otros problemas que no hemos mencionado. Pero sí, si estamos hablando de predicciones en concreto, pues bueno, necesitamos datos
de otros ejemplos para que el algoritmo luego sea capaz de reproducir un comportamiento nuevo, de tal forma que cuando le expones a la máquina con un nuevo ambiente, es capaz de reaccionar, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco la cosa. Cuando no hay datos, pues tienes que buscar otro tipo de inteligencia artificial, que no se basa en datos, sino en expert knowledge, ¿vale? Esto también está muy relacionado con transparencia y bueno, la verdad es que es un poco ir seleccionando aquellas reglas, como lo que comentamos antes, que nos van a permitir hacer la inferencia final, vaya. Sí, bueno, hay soluciones. Si no hay datos, hay soluciones, quiero decir. O sea, y sí se puede, por supuesto que se puede. O sea, se pueden hacer muchas cosas. Bueno, se podría hacer mejor si tienes datos. Si no tienes, pues avanzas con lo que hay, ¿no? Y luego ya cuando vas funcionando, sobre todo si vas consiguiendo información, luego ya lo puedes adaptar. Bueno. Pues si no hay más preguntas, Bueno, muchas gracias a todos. agradecerte inmensamente de nuevo, Javier, la conferencia, como ha respondido todas las preguntas, ha sido realmente un placer. Sí, el placer es mío. Gracias.